Bueno, estamos en las 19:42. Aimea Minahuel, nuestra politicóloga de cabecera, te estamos saludando desde la radio de la Cooperativa El Toque. Está Daniel Ramolel poniéndonos al aire y está Daniel Garis, el titular del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, aquí presentes. ¿Qué tal, Aimea? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal Osvaldo? Y a los Daniel allí presentes, bueno, el compañero del Sindicato de Trabajadores No Docentes, un gusto, así que bueno, un gusto escucharlos a todos por allí. Bueno, Jaime, bueno, ¿qué semanita, por lo menos la semana Esper, estamos despidiendo? Y puede que se vengan otras, ¿no? Sí, la verdad que han sido, bueno, semanas intensas en Argentina. Yo siempre digo que el periodo electoral de nuestro país, capaz que es en un país con otra cultura política y también con otros actores y dinámicas, probablemente no tiene la intensidad que tiene en Argentina. Pero bueno, la semana de Esper, sí, claro, pues, a mí me gusta por allí hacer un raconto, ¿no? La caída de Esper, un final anunciado, después de que se visibilizaran estos documentos judiciales provenientes de un expediente de Texas, Estados Unidos, que se haya podido incluso visibilizar en términos de la discusión en el espacio público, que vinculan al diputado con nada más y nada menos que el pago de $200.000 por parte de Fred Machado, acusado de exportar cocaína a los Estados Unidos mediante la compra fraudulenta de aviones. Y en esas mismas aeronaves que Esper realizaba vuelos en la Argentina en el periodo electoral, en el 2019, un dato de color. Bueno, entre esos 30 vuelos que están siendo investigados por la justicia estadounidense, hizo un vuelo a Villa María, un dato que se ha sobresaltado aquí en lo local. Bueno, otros a Catamarca, pero bueno, el punto central aquí en todo esto es que pese a los intentos de desligarse del caso, inicialmente alegando que desconocía el trasfondo del empresario, que no sabía que los vuelos los manejaba la gente del partido, etcétera, finalmente es un triunfo de la presión mediática, del activismo político, de la militancia, incluso de las internas dentro del propio espacio libertario. Fue tan fuerte la exposición que termina exponiendo la figura de Esper a tener que reconocer haber recibido el dinero, aunque él insistió en su inocencia al principio, diciendo que era una operación orquestada por parte del kirchnerismo, por parte de quienes habían gobernado antes para ensuciar el proceso electoral, pero bueno, finalmente termina haciendo un paso al costado, ¿no? Y bueno, y acá yo siempre digo ya, lo bizarro es la palabra que me sale de todo esto, es un Javier Milei que preparándose para una exposición allí en el Movistar Arena, mientras tanto tuvo que salir una hora después, casi de salvataje, a decir que es una operación maliciosa, y diciendo que José Luis Esper es una persona acusada hoy también por la oposición kirchnerista, que yo creo que, diciendo que el kirchnerismo es especialista en montar este tipo de operaciones en campaña. Yo creo que eso tiene patas cortas, ¿no? Lo claro es que vieron las encuestas que esto sí ensuciaba y manchaba el proceso electoral y por eso le hicieron dar un paso al costado. Está claro de que, de acuerdo con... A ver, uno recuerda que esto también sucedió con el macrismo. Cuando el macrismo empezó a hablar de operaciones kirchneristas, le terminó atribuyendo al kirchnerismo el poder de, por ejemplo, convencer a jueces de Estados Unidos de la connivencia de Esper con un narcotraficante. Eso no, vos me preguntás, a mí no cala. Están hablando de su núcleo duro, necesitan sostener su núcleo duro, pero los otros aros de cebolla, eso no cala. Yo siempre dije que los otros aros de cebolla es la cuestión económica y le molestan a estos sectores, la encuesta de Subán Córdoba lo está visibilizando, le molestan este tipo de... impacta, aunque no tanto, pero impacta los casos de corrupción, ¿no? Entonces, le están hablando a su núcleo duro. Ellos ahora, todas estas declaraciones, los distintos posteos, tanto de Milei como de Esper, de Santilli, que ahora va a ocupar el puesto, bueno, son todos guiños a su núcleo duro, a su electorado, que es el que deben mantener, ¿no? Esa encuesta de Sumán Córdoba, por ejemplo, después del escándalo, analizó 2.000 casos, también que es una encuesta virtual, pero bueno, esto generaba un 70% de imagen negativa. Y un 60% de los encuestados consideraba que Esper debía renunciar a la candidatura. Bueno, esto fue una de las variables que se tuvo en cuenta, claramente. Hoy también renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Es muy probable que avance el pedido de destitución de la Cámara de Diputados, porque allí no se necesita probar el delito, sino probar de que
la conducta de un legislador ha sido impropia. Totalmente. Bueno, yo me retrotraía estos días al caso de el diputado del Frente de Todos en el periodo de pandemia, que terminó siendo destituido de su cargo por que se había prendido la cámara y se lo encontraba haciendo cuestiones impropias en una teleconferencia oficial. Sí, con, ¿no?, su pareja, claro, oficial, ¿no? Exactamente, con su pareja oficial, totalmente. Sí. Y allí la vara moral de la política, fíjate cómo era la vara moral de la política, bueno, que lo que corresponde incluso a alguien que no está cumpliendo con su trabajo, bueno, haga un paso al costado. Ahora, ¿en qué tiempos estaremos en términos de la vara moral de la política o de por allí lo que se construye, ¿no?, como los límites de la sociedad, de lo que se mediatiza, los valores sociales que se discuten? Estamos hablando que son tribunales de Texas de los Estados Unidos los que están visibilizando que uno de los principales referentes políticos de la Libertad Avanza, que va además presidiendo una lista, tiene vínculos con el narcotráfico, y además, sin ir más lejos, el abogado que defiende a José Luis Espert es el mismo abogado que defiende a Milei en la causa Libra, era el mismo candidato a vicegobernador de Píparo, de Carolina Píparo. Es decir, estamos hablando acá sí que podemos hablar de una red. Sí, es el mismo, perdón, Aime, es el mismo abogado que defiende al narco. Exactamente, sí. El mismo abogado. Sí. Y acá decime si no se da esto de la asociación ilícita, esas figuras tan controvertidas en el derecho penal como es la asociación ilícita, pero fíjate que para este tipo de casos no hay ningún juez o fiscal que actúe de oficio. Y estamos viendo vínculos directos y que ni siquiera son investigados por nuestros propios tribunales, estamos hablando de tribunales extranjeros. Bueno, claro que es un escándalo a nivel internacional. Si ustedes vieron la tapa del Times, si vieron, también salió en El País de España, está siendo un escándalo internacional que encima el tratamiento mediático, aquí la lupa mediática local, diría que bastante deja mucho que desear, ¿no? Exceptuando algunos diarios entre comillas, que ya ideológicamente incluso se los ubica en un polo crítico al gobierno, exceptuando ese tipo de diarios. Yo estaba haciendo un paneo general de cómo es la interpretación, ¿no?, de la noticia, porque la noticia es innegable. Ahora, el punto es cómo la construyen a la noticia. Algunos diarios dejan mucho que desear, te ponen solamente lo que dice José Luis Espert, te digo, los diarios del mainstream o del sistema hegemónicos de medio en Argentina, te ponen el comentario de Milei y no te hacen ningún tipo de tratamiento de la noticia. Fuera de un partido, un integrante del partido peronista, y estamos viendo ríos y mares de tinta en los diarios, que yo hoy le digo diarios bastante oficialistas, ¿no? Te digo, del sistema de medios dominante. Te hago una consulta, más que todo como militante del movimiento que reivindica la igualdad de derechos entre géneros. Ahora se está hablando de que Santilli, que dicho ese paso está abriendo un nuevo capítulo acerca de los cuestionamientos a los candidatos de la Libertad Avanza. Es un tipo que ha reivindicado las cuentas offshore, porque además las tiene y en cantidades que ni siquiera la ex esposa en realidad, Nancy Paso, pudo determinar. Vamos al caso concreto que quiero plantear. ¿Por qué Santilli tiene que ir primero en la lista si en realidad la norma vigente ya desde hace algunos años de paridad de género en realidad se hizo para beneficiar a la mujer, no para perjudicarla? Totalmente, y es justo lo hablábamos porque lo hablábamos en otro caso que pasó aquí en Córdoba. Fíjate que he sido crítica a esto cuando, no sé si te acordás, cuando Martín Gil dejó el cargo, correspondía gustar a quien gustara, pero que Olga Ruitort sea la que asuma el cargo, y finalmente lo asume Pablo Carro, ¿no? Claro. Entonces nosotros siempre decíamos que esta normativa debía ser interpretada como paridad positiva hacia las mujeres, y no que finalmente termina aconteciendo una especie de discriminación encubierta, hasta que no tengamos los recintos y todas las organizaciones en general con una paridad de género considerable, debiera implementarse un principio de paridad positiva, de discriminación positiva. Y al contrario, lo que se está haciendo en muchas, te digo que es la media, ¿no? Cuando mirás cómo están lideradas las listas, y quiénes tienen mayor posibilidad, el otro día leí un informe, mayores posibilidades de ingresar a los congresos, teníamos una mayoría masculina. Es decir, son mayor la cantidad de hombres que tienen la posibilidad de ingresar
a nuestras cámaras de representación que las mujeres. O sea, está la paridad de género, sí, pero después quienes tienen más posibilidades de representarnos son los hombres. Entonces, bueno, hay ahí una trampa encubierta y está falta esta óptica de la discriminación positiva, que lo que haría, entre otras cosas, es que, bueno, la que siguiera, aunque no nos guste ideológicamente, estamos, discutiendo cuestiones legislativas, debiera ser la que está segunda, que también una candidata muy cuestionada, bueno, como lo que son la conformación de estas listas de la Libertad Avanza, ¿no? Sí, pero más cuestionada por razones vinculadas a su tarea como actriz, que en realidad, la verdad, yo no conozco su pensamiento político. Exactamente, sí. Vale. Asumo yo que si está la Libertad Avanza, bueno, acompaña las ideas de la Libertad Avanza, pero no es cuestionado por casos de corrupción, ¿no? En concreto, que así sí son cuestionados los que integran la lista, los hombres que integran la lista de la Libertad Avanza, el caso de Santilli. Paradójicamente te digo, porque como objeto de estudio puede ser interesante, con la ley anterior, o sea, la ley previa al 1 a 1, Claudia Márquez, cuando aquí legisladora que terminó representando a Río Cuarto y a la provincia de Córdoba, dentro del cordobesismo, la quisieron puentear también con este argumento de que si se renuncia un hombre tenía que reemplazarlo un hombre. Claro, pero ella recordó de que ella fue electa, fue integrada una boleta en el 2017 con la ley anterior, por lo tanto la pusieron a ella como... y además porque justamente lo que argumentó el juez en ese momento es que la norma no se hizo para perjudicar a las mujeres. Tal cual, es que ese es el principio, digo yo, de la óptica de la legislación, pero fíjate que tanto de esto trasciende, por supuesto para mí se da más en los partidos que proponen ideas conservadoras, pero sí es cierto que algo que trasciende las estructuras partidarias, y es que pareciera, bueno, no me quiero ir de temas, pero sí algo que dice Rita Segato muy claro, ¿no? Que hay una cuestión de cofradía masculina, y yo discuto con muchas compañeras en esto sí, de la militancia del género, de la perspectiva de género, que hay una problemática muy grande, ¿no? Y ya lo dijera Gioconda Belli en su libro El País de las Mujeres, que hay una forma de hacer política masculinizada, que bueno, nos ha traído a la debacle en la que estamos hoy, ¿no? Que esta forma de hacer política masculinizada la hacen principalmente los hombres, pero también hay mujeres, por supuesto, que participan de esta lógica del poder. Y que cuando la política se hace desde una perspectiva verdaderamente feminista, verdaderamente desde la óptica de la mujer, se hace como la está haciendo Claudia Sheinbaum en México, y entonces ahí vemos una enorme cantidad de transformaciones en la vida social, que también son propias de alguien que tiene una trayectoria como mujer, una sensibilidad propia de comprender las dinámicas sociales que muchas veces, bueno, por los lugares de privilegio que ocupan los dirigentes masculinos no lo pueden comprender. Entonces, me parece que allí hay una discusión muy de fondo, que es cuál es la política, ¿no?, que vamos a transformar. No solo caras nuevas, sino nuevos modos de hacer política, que trasciendan estas lógicas del poder, estas formas de puenteos, esto de disputar, te diría como hay una cosa ahí muy masculina de fondo que es el tema del poder, ¿no?, y del tener la razón hasta el último momento, que se traducía en frases tradicionales como, bueno, hay muchos jefes pero pocos que laburan, ¿no? Yo veo esa lógica en la política hoy, y bueno, y claro, está muy masculinizada, no por nada la Libertad Avanza tiene un discurso contrario a todos los avances de género o discusiones desde la perspectiva de género. Aimea Menahuel, nos encontramos nuevamente la semana que viene.